Continuamos aquí en Una Voz del Cielo y vamos a ver un poco qué impide que una oración sea contestada. Dice el Salmo 66, 18, si en mi corazón hubiera mirado yo la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si uno está anhelando el pecado, Dios no le escucha. En Mateo 6:5 habla de las oraciones hipócritas, que tampoco Dios escucha. En Mateo 6:14-15 habla de que debemos perdonar para que el Señor pueda responder a nuestras oraciones. Santiago 1:6-7 debemos pedir con fe y no dudar, porque si dudamos, estamos allí y Dios probablemente no responda si estamos con dudas con respecto a su respuesta. En Santiago capítulo 4, versículo 3, también cuando pedimos mal para gastar en nuestros propios deleites, imagínense alguien está pidiendo un super auto o varios autos, o que dice Dios no me responde, y bueno, en bebidas o en otras cosas que le hacen mal, Dios no va a responder. Entonces uno no debe pedir mal porque Dios no le va a responder, y menos para gastar en sus propios pecados, entonces Dios no va a responder. Y en 1 Pedro 3:7 dice que vivan sabiamente con sus esposas, no se peleen, para que sus oraciones no tengan estorbo. La oración y el tiempo devocional es aquel que dedicamos a Dios, dejando toda otra preocupación u ocupación para tener comunión personal con Él, al hablarle, escucharle y rendirle culto. Esto es fundamental para conocerle más, para nuestro propio crecimiento espiritual. Le conocemos mejor por la relación personal y espiritual que entablamos con Él, que por toda la información que podemos recibir. Crecemos espiritualmente al estudiar su palabra y escuchar la voz del Espíritu Santo hablando a nuestro interior, a nuestro espíritu. La comunión con Dios también santifica nuestro carácter. Entonces, sugerencias prácticas para el tiempo devocional que uno puede tener con Dios: dedícale un tiempo definido. Es importante que te encuentres con Dios regularmente, no debe ser de cuando en cuando, ni dedicarle el tiempo que te sobra. Debemos aclarar que no estás bajo la ley, y si no tienes tiempo devocional un día o no lo tienes todos los días a la misma hora, no significa que esto es pecado, que estás bajo el juicio de Dios. Pero si pasan varios días sin tenerlo, o si no es un elemento importante en tu vida, algo anda mal en tu relación con Dios y la salud espiritual tuya está en serio peligro. Por lo tanto, selecciona una hora conveniente, de preferencia temprano, por la mañana o tal vez a la noche, y trata de respetar ese tiempo a toda costa. Tenés que buscar también un lugar apropiado. Eso es algo que uno debe encontrar, un lugar para apartarse, para que nadie le moleste. Tenía un amigo que hizo una torre de oración para subirse arriba y ahí orar y nadie le molestaba. Pero no todos tienen dinero para hacerse una torre de oración, pero podés aún encerrarte en el baño o encerrarte en tu pieza solo, decir que nadie te moleste, o tener una pieza atrás de la casa donde podés orar. En Marcos 1:35 Jesús eligió un lugar donde podía estar sin ser molestado, y esto es muy importante para el tiempo devocional, porque nada debe distraernos de la comunión con Dios. También estudiar la palabra de Dios, no es estudiar para reunir información o preparar una lección que puedas dar a otros, sino para recibir inspiración para tu propia vida. Para esto tenés que orar pidiendo dirección divina para tu estudio. Puedes seleccionar un pasaje bíblico, leer el pasaje por lo menos 2 veces, si es posible una vez en voz alta, y estar meditando sobre ese pasaje, y te puedes hacer preguntas: ¿cuál es el tema principal de este pasaje? ¿Cuál es la enseñanza más importante para mí, para aplicarla en mi vida? ¿Qué me enseña acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Hay un ejemplo que debo imitar, o algún error o pecado que debo evitar? Hay un ejemplo que debo imitar, quise decir,
algún error o pecado que debo evitar, algún deber que debo cumplir, hay alguna promesa que debo reclamar. Entonces uno va viendo eso en la palabra de Dios y entonces uno puede sacar esa enseñanza. Puedes tener un cuaderno donde anotes la fecha y la hora y las enseñanzas que Dios te haga ver allí en las Escrituras, y cómo las percepciones que te da el Espíritu Santo en tu mente, y mientras oras Dios te habla y puedes ir anotándolo en un cuaderno. Y por último, ten en cuenta Santiago, que dice en capítulo 1, versículos 22 a 25, sed hacedores de la palabra. Cada día te gozarás más con las preciosas bendiciones de Dios. La fe y la obediencia van siempre de la mano. Si no hay obediencia a lo que Dios te va revelando, tampoco crecerás en fe, ni tus oraciones van a ser contestadas, digamos, por Dios. Uno tiene que obedecer lo que Dios le está mostrando, poner por obra, tener la decisión de ser más y más semejante a Jesús. Uno lee la palabra de Dios y entonces debe pedir por las necesidades de uno, por las necesidades de los vecinos, por las necesidades de aquellas personas que querés, sobre todo que puedan entregar su alma a Jesús para tener la salvación y la vida eterna. Yo te recomiendo que tomes una hoja y anotes los nombres de todas aquellas personas que conoces que no tienen fe o que quisieras que Dios le dé más fe, tanto que puedan entregar la vida a Jesús, servirle a Dios y también servir al prójimo. Que puedan cambiar y experimentar el nuevo nacimiento del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo pueda entrar en ellos y Jesús pueda entrar en ellos para tener la salvación y la vida eterna. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y la palabra de Dios dice: el que tiene el Hijo tiene la vida. Entonces tenés que orar para que todos tus amigos, conocidos, vecinos, hijos, parientes, aquellos que querés y aquellos que están en tu entorno, donde Dios te ha puesto como misionero, orar para que esas personas puedan recibir del ejemplo tuyo y también el mensaje tuyo y puedan entregar la vida a Jesús para tener salvación y vida eterna. Entonces, si no hay obediencia a lo que Dios te va revelando, entonces Dios se va a ir retirando. Pero si obedeces lo que Dios te está diciendo, vas a tener cada vez más resultados, más comunión con Dios, vas a ver milagros de Dios inclusive, y te va a ser, tu vida va a ser una vida de milagros en respuesta a las oraciones. Jesús dice: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abrirá. Vamos a recordar dos versículos. Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé, dice Dios, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y Marcos 11:24, por tanto les digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, recordad de hacer una lista de personas que necesitan de Dios o necesitan de tu oración, y también una lista de peticiones personales, y ponerlas delante de Dios, así escritas, y bueno, así te ahorras el tiempo, porque Dios sabe leer y sabe directamente lo que has puesto allí, y entonces Él te va a responder. Entonces, bueno, espero que tengas un tiempo devocional y que, como Daniel, apartes a la mañana un tiempo para orar, al mediodía otro tiempo y a la noche otro tiempo, y vas a ver los resultados y los milagros que vas a ver y que Dios te va a hablar, y vas a ver respuestas tremendas a la oración. Te mando un abrazo fuerte y Dios te bendiga.